Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo nuevamente desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Damos inicio a nuestro laboratorio lúdico virtual en seguridad y salud en el trabajo. Módulo 1. Enseñanzas y aprendizajes para la vida. Hoy tenemos la sesión número 2. Flipped Classroom aplicado en seguridad y salud en el trabajo. Nos acompaña nuestro experto Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Pablo, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Lina. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Bien, acá con la camiseta de Positiva. Ay, muy bien. Hoy estamos muy positivos, más positivos que cualquier otro día. Sí. Listo, Pablo. Bueno, entonces te dejo para que iniciemos nuestra capacitación del día de hoy. Gracias, muy amable. Bienvenidos, chicos. Gracias por la confianza en la metodología. Gracias por estar conectados a esta hora. Vamos, como les adelantó Lina, a ver un modelo que existe en el sector de educación y vamos a ver cómo podemos aplicarlo a nuestras capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que este es la sesión 2 de este módulo de metodologías activas aplicadas a la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de dos sesiones más, tendremos un examen de estas 4 sesiones y los que superen este examen van a tener el certificado por la acumulación de estas 4 sesiones, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es esto de Flipped Classroom? ¿Y por qué está en inglés? No es que yo quiera chicanear con el nombre. Lo que pasa es que en español, por ejemplo, mira, este libro lo traduce como darle la vuelta a la clase. Hay otros libros que le llaman como clase invertida, otros le llaman clase al revés, y por eso yo preferí dejarle el nombre tal cual como viene de los creadores, le llaman así Flipped Classroom. Flip en inglés es como, ¿sí? Como girar, voltear, y cuando está en pasado allí es como volteado, entonces como clase volteada, clase girada, clase invertida. Entonces, cuando uno ve eso, te imagina algo como esto, como que, no sé, como si el profesor estuviera al revés, como si la clase estuviera al revés, o si los alumnos estuvieran del lado contrario, ¿no? Entonces, por eso decidí dejar ese nombre. O algunos se lo imaginarán así, como que el profesor mirando y dándose de cabeza abajo. En realidad, lo que quiere decir esta metodología de Flipped Classroom es dejar de hacerlo como nos enseñaron a nosotros en el pasado, nuestros profesores, y comenzar a darle una vuelta, como que a girar esa clase para que el foco no sea el profesor, sino que el foco sea el alumno. Vamos a recordar un poquito nuestra época de colegio y universidad, ¿de acuerdo? Cómo era nuestro modelo educativo cuando nos formaron a nosotros. ¿Cómo era en el colegio? ¿Cómo era en la universidad? Nosotros nos sentábamos y había un profesor que en el tablero nos explicaba cosas, ¿de acuerdo? En mi época el tablero era verde, con tiza,
Algunos tuvieron el privilegio de que el tablero fuera blanco y ahora es con plumones, con marcadores, pero al final el modelo es el mismo. Cambiaron el tablero verde por un tablero blanco, la tiza por un marcador, pero el modelo siguió igual. O en mi época era con retroproyector, que eran como unos acetatos, y después los cambiaron a un proyector Videobeam, pero igual el modelo es muy similar. Alumnos que desconocen algo van a una clase donde el profesor, que es el que sabe del tema, habla, escribe y nosotros tomamos algo de notas. Entonces, como somos tantos alumnos en una clase, el profesor va súper rápido para poder cumplir con el objetivo, que era presentar en una hora de clases cierta cantidad de información, un tema. Y luego, entonces, nosotros, con todas esas lagunas y vacíos que quedaban de todo lo que hemos visto y todo lo que hemos escuchado al profesor, luego, cuando éramos niños, íbamos a nuestras casas y nuestras mamás hacían el mejor esfuerzo posible para tratar de ayudarnos a comprender las cosas que no comprendimos en el profesor, ayudarnos a hacer las tareas que eran más complejas de los ejercicios que el profesor mostraba. O cuando estaba un poco más grande, algunas mamás incluso hacían la tarea por nosotras. O en mi época, lo que hacíamos nosotros era que íbamos a una biblioteca, algo que ya los niños de ahora no conocen, o si la conocen de formato virtual, pero nosotros íbamos a una biblioteca, buscábamos enciclopedias, libros, y allí solos tratábamos de encontrar las respuestas y llenar los vacíos que nos quedaron de la clase que el profesor dictó. Unos años después, cuando ya, no sé si ustedes recordarán eso de Rincón del Vago, fue una de las webs más buscadas y vistas en mi época, en mi generación, y era que cuando comenzó el boom de Internet, ya dejamos de buscar en las bibliotecas y comenzamos a buscar más en Internet y nos ayudaban a resolver esas tareas y esos problemas que los profesores nos dejaban. Entonces, en este modelo, ahora lo que hacemos es lo que el profesor nos enseña en clase, queda incompleto y después tratamos nosotros de completarlo buscándolo en Internet, con la ayuda de algún libro o algo así por el estilo. En fin, el trabajo más, digamos, más difícil, que es lo de aplicar, analizar y evaluar, lo hacemos nosotros. Y lo más fácil, que es recordar, comprender, esto es lo más fácil. Lo que está abajo es que tú entiendas algo, lo puedas comprender y lo puedas recordar. Eso es el trabajo que está haciendo el profesor en ese modelo tradicional. Cuando el capacitador, el profesor, el docente, muestra diapositivas, habla, escribe en un tablero, explica, eso, lo máximo que el alumno puede lograr con esa información es comprender y recordar. Y eso desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista del aprendizaje, es lo más bajo, es lo más simple, es lo más sencillo, es lo más fácil. Mientras que, como subir escalones, aplicar, analizar, evaluar, eso es de lo más complejo que existe, es de lo más difícil de lograr, es de lo más, digamos, que requiere mayor esfuerzo. Esa parte la hacemos solos cuando estamos buscando en Internet, cuando estamos buscando en una biblioteca o cuando estamos con algunos otros compañeros haciendo algún trabajo grupal. Así que la parte más fácil, que es cuando podríamos hacerlo solo, allí es donde tenemos al docente. Y la parte más difícil, la parte más compleja, la parte que requiere mayor esfuerzo, estamos solos o con alumnos en iguales condiciones que nosotros o peores. Entonces, lo que hace este modelo de Flips Classroom es darle la vuelta a esto, girarlo, y entonces decir, mira, vemos que estamos haciendo las cosas al revés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voltearlo. En lugar de que el
alumno lo haga solo, lo más difícil, que es aplicar, analizar y evaluar, eso entonces deberíamos hacerlo con el profesor, que el profesor le ayude, que el profesor sea el soporte y en estos momentos difíciles y la parte más compleja, el profesor sea el catalizador, sea la persona que le esté ayudando, guiando, para que el alumno se le facilite esa parte. Y esa parte fácil de leer, de comprender, de recordar, de ver diapositivas, eso que lo haga el alumno solito. Entonces, eso fue lo que hicieron en este modelo de Flips Classroom. Nosotros antes íbamos sin saber nada de qué se iba a tratar la clase y el profesor nos mostraba diapositivas o le escribía en el tablero y lo máximo que podríamos lograr con eso es medio entenderle y recordar algunas otras cosas. Pero la parte fuerte la hacíamos en la biblioteca, en nuestro computador o con nuestros compañeros. Esta es la clase tradicional. Ahora veamos cómo es el modelo de Flips Classroom. Por ejemplo, en el modelo de Flips Classroom se dieron cuenta que muchos alumnos, después de salir de clases, comenzaban a buscar en YouTube estas tareas. Así, era como el nuevo YouTube, es el nuevo rincón del vago. Y entonces estos alumnos comenzaban a buscar en YouTube cómo llenar esos vacíos. Por ejemplo, este es uno, no sé si ustedes vieron, este es un colombiano, se llama Julio Profe, y tiene más de 4 millones de suscriptores, y tiene más de 400 millones de visitas en su canal. Son alumnos que no le entendieron a su profesor, pero sí le entendieron a él viendo un video en YouTube. Entonces, mucha gente de estos profesores vieron que, pero ¿por qué el alumno le entiende a este profesor en YouTube y a mí en mi clase no me entiende? Entonces comenzaron a analizar esto y ver que este modelo sí funciona, que es un modelo que cuando el alumno está en YouTube, está concentrado, puede ponerle pause, puede regresar, puede adelantar, cosas que no puede hacer en vivo y en directo con el profesor. Entonces, lo que hicieron estos educadores fue comenzar a buscar las buenas prácticas que existen hoy en día y cómo darle la vuelta a esta clase, por eso de flips, voltear, invertir la clase. Y en lugar de que el alumno esté en la clase simplemente aprendiendo a comprender y recordar, y después en YouTube buscar la parte más compleja, lo que hicieron fue voltearlo. Ahora, antes de la clase, se le envía al alumno un video tipo YouTube, un video con la información, con las diapositivas y con lo que decía el profesor. Así, el alumno ahora, antes de la clase, se prepara y ve la información básica que era comprender y recordar. ¿Se acuerdan? La base de la pirámide, que era lo más sencillo. Y en clase, allí, delante del profesor, con la persona que más sabe del tema, allí es donde va a aclarar las dudas, a debatir, a aplicar, a analizar, cooperar con otros compañeros, a desarrollar, a implementar lo que entendió, a aclarar las dudas, a profundizar, a entender más y mejor lo que él solito había leído, visto y escuchado. En este modelo es totalmente contrario a lo que hemos visto a nuestra formación en el colegio, en el que nosotros íbamos sin saber nada a la clase y el profesor nos sorprendía ese día con temas que eran complejos para nosotros y después llevábamos esos vacíos a nuestras casas. Aquí no. Aquí nosotros en nuestras casas, ahora estos alumnos que usan el modelo de Flips Classroom, el profesor les envía ahora la información, el alumno lo ve, lo escucha, interactúa con la información, lo comprende, lo entiende, lo recuerda, y ahora, después cuando va a la clase, entonces allí le dice al profesor, yo vi esto, pero la verdad es que no entendí tal cosa, o me confundí con esto, o no tengo claro lo otro, o no sé cómo llevarlo a la práctica. Y durante la clase, el profesor entonces le aclara las dudas y le ayuda, le guía, se vuelve un facilitador del aprendizaje, más que un docente, más que un profesor que solo habla,
se vuelve un mediador, un facilitador del aprendizaje. Y ahora el alumno es el protagonista, ya no es el profesor. Se volteó la torta, ya ahora el alumno es el que mira, hace, escribe, y el alumno ahora es el centro de la clase y no el profesor. El profesor simplemente es un mediador, es un medio, es un facilitador. Algunos van incluso un paso más allá y dividen el Flipped Classroom en 3 partes. Uno es antes de la clase. Antes de la clase es cuando los estudiantes se preparan, ven la información, leen la información, escuchan la información, que era lo que nosotros lográbamos en la clase. Perdíamos tiempo allí leyéndole las diapositivas, mostrándole videos y explicándole cosas que él podría haberlo hecho desde su celular o de su computador. Y más bien durante la clase, que es el segundo tiempo, allí aprovechar ese espacio para profundizar, para poner en práctica, para retroalimentar al alumno. Incluso hay una tercera sesión que les decía que algunos han implementado para que fuera más duradero el aprendizaje, y es que después de la clase es que viene la evaluación. Ya cuando el alumno comprendió, cuando el alumno aplicó, ya cuando aclaró las dudas, recién después de todo eso, es que hay un momento de evaluación que no es la típica encuesta o examen tipo test, sino más bien algo que él debe crear, algo que él debe imaginar, analizar y poner en práctica, que va más allá de simplemente A, B, C, falso y verdadero, sino más bien que él tenga que escribir, que él tenga que analizar, que él tenga que hacer algo con sus propias palabras o poner en práctica. Digamos, entonces, estos son los 3 momentos claves de una clase invertida. Tiene un momento fuera de la clase y un momento en la clase. La parte más barata, la parte más fácil, la parte más sencilla, lo hace el alumno solo, fuera de la clase. Y la parte más compleja, la parte más difícil, que requiere mayor esfuerzo, allí lo hace con el profesor, para que el profesor se gane esa práctica, realmente sudándola, porque antes era fácil simplemente mostrar diapositivas y explicar cosas que él ya sabía, pero ahora tiene que más bien es resolver dudas, ayudar al alumno a que aprenda por sí mismo, a que lo ponga en práctica y a ser un mediador de ese aprendizaje. Por ejemplo, este es un modelo de cómo se ve una clase invertida. En lugar de alumnos sentados escuchando a un profesor, son alumnos que están en pequeños grupos cooperando entre ellos, y el profesor lo que hace es que va de mesa en mesa, de grupo en grupo, aclarando dudas, revisando los avances, dando feedback, respondiendo a las consultas, y los alumnos allí están cooperando, debatiendo, poniendo en práctica, conversando entre ellos, pero del tema, porque hay un plazo definido en el cual ellos tienen que entregar, y si se distraen conversando de otros temas, no lo van a poder lograr. Así que los plazos son tan estrictos que, y aún así, aunque queda tiempo para conversar entre ellos, eso más bien facilita el aprendizaje porque tiene un componente social muy fuerte. Antes no me dejaban hablar con mi compañero, y nosotros somos seres sociales. En cambio acá, yo me siento a gusto hablando con mis compañeros porque me siento como en el recreo. Así que el tiempo se me va volando y aprendo más porque no solo aprendo del profesor, no solo consolido de lo que yo vi, oí, sino también de las visiones y de los puntos de vista de mis compañeros. Este es como, digamos, el modelo Flipped Classroom así explicado, grosso modo. Ahora, más bien, veamos nosotros cómo podemos obtener y voltear esta clase y aplicarlo a seguridad y salud en el trabajo. Vamos a comparar cómo era el modelo tradicional versus este modelo de Flipped Classroom o aula al revés o aula invertida. Recuerden que en nuestra formación, cuando lo hicimos de manera tradicional, el profesor, el docente, era el que hablaba, nosotros escuchábamos, y después de la clase teníamos que hacer tareas, resolver dudas, solitos en casa o con nuestra mamá. En cambio, en este enfoque, ahora nosotros
solos adquirimos ese conocimiento que el profesor traía, y ahora durante la clase compartimos la información con nuestros compañeros, y el docente es el facilitador que nos ayuda a consolidar, mejorar, fortalecer, profundizar ese aprendizaje. Por lo tanto, ahora sí quedó correctamente, porque en la clase tradicional recuerden que el profesor hacía lo más fácil y nosotros solos o con nuestros compañeros hacía lo más difícil. Ahora no. En el modelo volteado, inverso, invertido o al revés de Flipped Classroom, ahora el profesor sí hace su parte, ahora sí hace el trabajo que le corresponde, que es ayudarnos en la parte más compleja, en la parte más difícil. Nosotros, cuando nos envían el material, nosotros lo leemos, lo vemos, lo escuchamos, que era la parte fácil, que es el trabajo previo, que es el que aparece en la parte de abajo, y ahora el profesor nos tiene que ayudar a aplicar, analizar y evaluar, que es la parte más compleja, que es la parte más difícil, que requiere mayor esfuerzo. Y con nuestros compañeros de clases, que ya saben, también que ya escucharon y que ya vieron la información, con ellos también colaboramos, cooperamos y creamos. Vamos a ver entonces cómo podemos implementar ahora este modelo. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos de qué se trata. Ahora veamos un ejemplo en seguridad y salud en el trabajo, ¿les parece? Entonces, miren, vayan a la sección de preguntas. Ahí les vamos a enviar un link. Revisen el link que les acabamos de enviar, por favor. Ingresen a ese link. Les voy a dar unos segundos. Voy a mirar acá el cronómetro para que podamos estar atentos. Les voy a dar unos minutos. Un minuto, vamos a ver. ¿De acuerdo? Ingresen a ese chat donde está el link que les acabo de enviar. Ahí veo algunos de sus comentarios. Muy bien. ¿Listos? Ingresen a este link. Ingresen a ese link. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ingresen a ese link. Yo voy a hacerlo también con ustedes para ir guiándoles. Cuando ustedes ingresan al link, les aparece este mensaje. Dice, algunos les aparece en inglés, algunos les aparece en español. Es simplemente darle clic en el icono azul que dice comenzar o begin. Denle clic acá en ese mensaje azul, en ese icono azul que dice comenzar o begin. Denle clic allí y te aparece un video. Entonces, la información que nosotros le explicábamos durante la clase al trabajador, lo que hacemos más bien es que la podemos grabar. Si ustedes ven, es una presentación realmente, y lo que están escuchando es mi voz. Yo, en lugar de usar el tiempo de clase para explicar este tema, lo que hago es que yo lo grabo como si estuvieran ahí mis alumnos, les envío ese link y mis alumnos, mis trabajadores, con este link ven el video, escuchan. A ver, les voy a darle play como para que seguir el mismo esquema que ustedes están siguiendo. Allí en ese video están viendo una explicación de una analogía que yo estoy haciendo para explicar un tema que es actos inseguros y condiciones inseguras, pero basado en una analogía del fútbol. Aquí estoy hablando de el componente humano del fútbol, que son los jugadores, y el componente logístico externo del entorno, que sería, digamos, la cancha. Acá estoy mostrando un ejemplo de algunas imprudencias que cometen los jugadores de fútbol.
Aquí el video se detiene y requiere que el alumno haga algo. En este caso es simplemente una encuesta. Está preguntando cada cuánto ve un partido de fútbol. Entonces, es para que no sea estático, de simplemente el alumno estar allí cruzado de brazos, viendo y escuchando, sino que también sea kinestésico, que también sea activo, que el alumno esté haciendo algo. En este caso, miren, lo primero es una encuesta. Aquí no hay ni notas, ni preguntas ciertas o falsas, no. Aquí es simplemente saber la opinión de él. En este caso, por ejemplo, es para ver, para que lo asocie y como que se olvide un poco de que esto es algo de una clase y más bien se sienta en un entorno conocido para él. En este caso, por ejemplo, es el fútbol. Y le pregunta cada cuánto ves partidos de fútbol. Cada vez que puedo, los fines de semana, mínimo una vez al mes, solo cuando hay mundiales, muy rara vez, nunca. Por ejemplo, yo los veo cuando hay mundiales. Entonces, le doy clic acá. Muy bien. Y le doy clic donde dice enviar. Ahora, para poder continuar, le doy clic acá donde dice continuar. Continue. Acá, después de hablar de esas imprudencias que cometen los jugadores, acá les estoy explicando que también en la cancha pueden haber algunas situaciones irregulares que pueden causarle daño a los jugadores. Y te hemos dado algunos ejemplos. Luego, aquí mira, es una pregunta abierta. Se detuvo el video, dice, escribe otra situación irregular que podría haber en una cancha. Y le dice, piensa en el terreno, piensa en las luces o los arcos, o incluso el clima mismo donde se juega este partido. Y alguna de esas situaciones que podría causarle daño a los jugadores. Entonces acá, el alumno tiene que escribir o puede incluso usar su voz para hacerlo. Algunos alumnos no les gusta escribir o no les gusta o no se les facilita expresar sus ideas escribiendo. Entonces, ok, si no lo puedes hacer con un audio, tú puedes decir, no, yo pienso esto, pienso lo otro. O también a algunos se les facilita más ilustrando las cosas con una imagen, con un ejemplo. También podría hacerlo, subir una imagen. En fin, tiene varias opciones y acá, digamos, él escribe. O podría hacerlo con un audio o que escriba, por ejemplo, dice, escribe otra situación irregular que podría haber en una cancha y que podría causarle un daño a los jugadores. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Que el pase esté en mal estado, que haya problemas de iluminación, que, por ejemplo, que haya una tormenta eléctrica en el clima, cosas así. Después de escribir esto, el alumno le da clic acá donde dice enviar, que hay un iconito como de un avioncito de papel, le da clic allí, envía su respuesta y le da clic acá para continuar. Aquí lo que estamos haciendo es una analogía ahora entre lo que el trabajador conoce, que es el concepto de fútbol, lo de la parte de la cancha, de los jugadores, y ahora estamos haciendo una analogía entre lo que él conoce y lo que yo quiero enseñarle, que es lo de actos inseguros y de condiciones inseguras. Los jugadores, en este caso, en la empresa serán los trabajadores, y la cancha sería, por ejemplo, en este caso, el entorno de trabajo, donde están las instalaciones, las máquinas, equipos, etc. Aquí les estoy explicando que en el fútbol, el futbolista cometía unas imprudencias. Bueno, esas imprudencias en el trabajo serían
los actos inseguros. Aquí el video se detiene para ver si la persona comprendió, leyó, vio, entendió. Y dice, escribe la palabra que falta. Dice así, los actos inseguros son prácticas incorrectas que realizan los... Y aquí tienes que escribir la palabra clave, que son trabajadores. Entonces, interactuando con la información, él solo lo puede hacer desde su celular, lo puede hacer desde su computador, sin mi ayuda, sin estar yo presente en el aula. Él lo hace a su ritmo, a su tiempo, a su velocidad, en el horario que mejor le convenga. Lo hace desde su propio dispositivo, cuando está cómodo y está dispuesto para hacerlo. Puede adelantar, puede atrasar, puede volver a repetir e interactúa con la información. Digamos, aquí lo envía el video. Entonces, luego, aquí, por ejemplo, esta pregunta sí tenía, como era una pregunta encasillada, aquí sí le dice, mira, lo hiciste correcto y tú obtuviste un punto. Te da un feedback inmediato, como si estuvieras en un juego, gané un punto. Y acá le doy continuar. Luego de entender el concepto de acto, ahora viene el concepto de condición, que es como la analogía de la cancha, ahora aquí con el entorno de trabajo. El video se detiene porque ya explicó qué era eso de condiciones inseguras. Y quiero ver si el trabajador prestó atención. Y dice acá, escribe la palabra que falta. Las, y ahí viene la palabra, inseguras son situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y pueden causar daño a los trabajadores. Si leyó bien, si prestó atención, si no lo hizo, le toca devolverse y volver a escuchar. Eso para mí es positivo porque consolida el aprendizaje mediante la repetición. Aquí escribe la palabra y de una vez le da un feedback inmediato. Le dice, vas bien, ganaste otro punto. Para poder continuar, le da clic donde dice continuar o continua. Aquí estamos dándole ejemplos basados en lo del fútbol y su equivalente en el trabajo. Ejemplos de actos inseguros. Y como ya le dimos varios ejemplos de actos inseguros, ahora le hago una pregunta a ver si efectivamente comprendió. Entonces le digo, mira, ¿cuál sería un acto inseguro? Y le doy varios ejemplos y solo uno es un acto inseguro. Por ejemplo, mira, la presencia de los gases, el piso resbaloso, no usar el EPP o falta de extractores. Entonces, si él comprendió bien, voy a hacer de cuenta que me equivoco, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como yo me guío por la imagen, veo que hay como gases tóxicos, lo escribí allí. Y mira, me dice, perdiste un punto, es incorrecto. Y entonces ya tengo el feedback y sé que eso está incorrecto, por lo tanto, me tocaría devolverme para ver y comprender mejor este punto. Digamos que ya lo entendí y voy a darle clic en continuar. Ahora estamos viendo las analogías entre la cancha y esas situaciones inseguras que hay en la cancha y su equivalente en el trabajo, que son las condiciones inseguras. Y acá me pregunta que, ¿cuál sería un ejemplo de condición insegura? Y digamos que esta vez sí lo voy a hacer bien, que sería el vehículo sin frenos, y le doy a enviar.
Le doy continuar. Y me dice que ya completé todo, que ya terminé, que ya estoy acá al 100%. Me dice cuáles hice bien, cuáles hice mal y cuáles están pendientes por calificar. Por ejemplo, estas quedaron pendientes por calificar porque como son abiertas, porque son preguntas que él podría responder de su imaginación, incluso puede ser texto, puede ser audio, y estas quedan acá pendientes de que el profesor lo escriba y lo califique. Entonces, mira, yo puedo incluso tomar notas acá y mandarle algo al profesor, decir, no entendí esto, no entendí lo otro, o también podría conversar acá con ese profesor que estuviera conectado en ese mismo momento, o dejarle esas dudas para que cuando luego en la clase el profesor vea cuáles son las principales dificultades que tuvieron los trabajadores con la información que vieron solos y dedicarse entonces luego en el horario de la clase, ya sea sincrónica, virtual o presencial, aclarar las dudas, profundizar el aprendizaje, que es la parte difícil. Esta es la parte fácil, de leer, escuchar y ver, que lo puede hacer el alumno solo. Y con esta plataforma, vieron ustedes todo lo que pueden hacer, que pueden escribir, que pueden evaluar ahí mismo, que pueden seleccionar y escribir palabras, que pueden escribir opiniones, que pueden subir su propio audio, subir una imagen, toda esta información valiosa con que el alumno puede interactuar. Y a ti, como docente, te queda ese registro de que efectivamente tus alumnos lo vieron, lo escucharon y lo entendieron, porque te queda un registro de todo lo que ellos interactuaron. Entonces, ya con esta información clave que los alumnos ya hicieron, y como ya tienen los conceptos por lo menos en la parte básica, ahora tú lo que tienes que hacer con esa información es profundizarla. Digamos, esta parte fue la parte suave, la parte fácil, que era entender, comprender, recordar. Ahora tú en la clase, ya sea si es virtual, lo haces sincrónico, o si es presencial, lo haces allí en vivo y en directo. Y ahora, en lugar de que el alumno esté simplemente escuchándote y viéndote, ya más bien toman la clase para interactuar, para profundizar, aclarar dudas, cooperar, poner en práctica. Y es lo que vamos a hacer ahora. Digamos que ya pasó, ya ustedes son mis trabajadores y ya vieron la información fuera de clase, solos, la parte fácil. Ahora ustedes están en mi clase, ya sea presencial o virtual. Y como ya yo estoy utilizando el modelo de Flex Classroom, en lugar de que ustedes simplemente vayan a mi clase a escucharme o ver lo que yo estoy presentando, en realidad vamos a profundizar aprendizajes. Para eso los invito, tienen dos opciones. Opción número 1 es escanear el código QR que aparece acá en la parte izquierda, o ingresar a través de su navegador abran su navegador, ingresen a Wooclap se escribe así, miren, wooclap.com. Slash es esa diagonal, esa rayita que es como inclinada, / positiva. Ingresen allí. Y te dice, preste atención, no hay ningún nuevo voto de momento, es porque estamos esperando que se conecten sus compañeros. Vamos a esperar que se conecten para iniciar. Tienen dos opciones. Opción número 1 es escanear el código QR que tienen acá a la izquierda de su pantalla. Si lo escanean allí, sale directo a su navegador y le sale ya esto. Si no sabes cómo escanear un código QR o no tienes cómo hacerlo, abre tu navegador e ingresa a
WOCLAC se escribe W, O, hay dos O's, C-L-A-P, WOCLAC. W de Walter, O de oso, nuevamente O de oso, C de casa, L de Lima, A de amigo, P de Pablo, .com. Y luego le das /positiva. Vamos a esperar que hayan por lo menos unas 100 personas para comenzar. Voy a esperar unos segundos. Voy a darles 20 segundos, ¿de acuerdo? 20. Muy bien. Comenzamos. Listo. Entonces, miren. Y si alguien se quiere conectar después, tiene que ingresar ahí a WOCLAC/positiva, ¿de acuerdo? Listo. Incluso ahí en el chat les dejo el link, por si acaso. A la 1, a las 2 y a las 3. Miren. Comencemos. Dice así. Imagínate que el alumno ya terminó de ver esta información, entonces él ahora está en tu clase. Y él te dice lo siguiente: profesor, maestro, ingeniero, mira, no entendí lo siguiente. Hay casos en que algo inseguro del entorno fue causado por un trabajador. En esos casos, ¿es un acto inseguro o una condición insegura? Y mire, la mayoría dice acto inseguro, condición insegura, imagínate. Entonces, ¿ves? Mire, dale clic en la imagen, por ejemplo. Ahí hay una imagen. Esa imagen es de un... Tú dirías, ¿esto es un acto o una condición? Es como es algo del entorno, porque si tú ves, es una condición. Es una condición. Pero el alumno dice, profe, ingeniero, algo que no entendí es lo siguiente, mire. Yo veo que eso es algo del entorno, sí, porque hay un cable que está pelado, hay un cilindro de gas al lado de un calentador, pero, profe, quien dejó ese calentador allí, quien colocó ese cilindro allí, quien peló, quien remendó ese cable, quien dañó ese cableado, fue una persona. Entonces, yo leí en el video que usted mandó que cuando lo hace una persona es un acto y cuando está en el entorno es una condición. Pero en este caso yo no sé qué es, profesor, porque es algo del entorno y parece una condición, pero quien lo causó fue una persona. Entonces no sé si es un acto, si es una condición. ¿Ves? Entonces usas el tiempo en vivo y en directo es para aclarar las dudas, para profundizar el aprendizaje, para debatir, como en este caso que estamos haciendo. Si ustedes ven, hay la mitad de la población está diciendo acto, la otra mitad. Escriban ustedes las razones, por ejemplo, dicen, si fue afectado por un trabajador, es acto. Si hay una condición, pero el trabajador tomó la decisión, es una condición. Escriban ustedes, no si es solo un acto, si es una condición, sino escriban la justificación de su respuesta, a ver, y ves, es un debate. Ya no solo estamos tomando el tiempo para que los alumnos te escuchen y vean, si no, mira, estamos hablando, debatiendo de cosas que son más profundas. Por ejemplo, dice acá, si fue causado por un trabajador, es un acto. Pero si es algo del entorno, es una condición. ¿Ok? Es un acto porque fue causado por el trabajador. En realidad, aquí vemos que en realidad es una condición porque está en el entorno. Pero la causa raíz fue un acto inseguro. Entonces tienes que trabajar las dos. ¿Para qué sirve saber si es un acto o una condición? Sirve para saber si se va a solucionar con una orden de compra para hacer un mantenimiento, para hacer algo así por el estilo,
o si hay que trabajar en el comportamiento de las personas. En este caso hay que hacer las dos cosas. Hay que reparar, hay que clasificar, hay que separar, hay que hacer algo en el entorno, pero también hay que trabajar con la gente, porque la gente es la que está colocando las cosas allí, la gente es la que está haciendo eso. Entonces hay que trabajar las dos en este caso. Pero de eso, normalmente el trabajador se lleva esas dudas cuando sale de su clase. En cambio aquí no. Aquí estamos profundizando el aprendizaje y tomando el tiempo de clase para esto, para que es algo que es muy valioso, que es trabajar en las dudas, llenar los vacíos. ¿Listos? Ok. Punto número 2. Punto número 2. Ya suspendamos acá este debate. Ya quedó claro que algunas condiciones inseguras también son causadas por ¿quiénes? Por los trabajadores. Algunos actos inseguros generan ¿qué? Condiciones inseguras. Perfecto. Ahora miremos el segundo punto. Hay una imagen donde está una persona que está enchufando o tratando de enchufar una extensión eléctrica, y esa extensión está con el cable pelado, y aparte en el suelo hay desorden, hay líquidos, y el alumno dice, pero profesor, hay estos casos, yo no sé si es un acto o si es una condición. ¿Qué será, profesor? Y entonces tú le dices que ambos pueden coexistir. En este caso, el hecho del cable pelado y del piso mojado, esas dos son condiciones. Y el hecho de que hay una persona que, viendo esa situación, viendo que hay una condición insegura, viendo que hay agua, viendo que el cable está pelado, y aún así decide actuar y conectar ese cable allí, eso es un acto inseguro. Entonces tiene las dos. ¿Ves? En lugar de ponerte a hablar de conceptos en ese tiempo valioso que es una clase sincrónica, que si es virtual o presencial, en lugar de hablar de qué es acto, qué es condición, el alumno ya esos conceptos ya los trae, porque ya se volteó la clase, ya se invirtió la clase y el trabajador ya lo vio, ya lo escuchó. Pero aquí, en el tiempo que está contigo, tú, que eres la persona que más sabe del tema, le va a ayudar a profundizar, a debatir, a aclarar, a ver más allá de los simples conceptos. En este caso, lo que está viendo es que pueden coexistir las dos, actos inseguros y condiciones inseguras. Muy bien. ¿Listos? Muy bien. Ok. Muy bien. ¿Listos? Ahora otra más. Por ejemplo, aquí yo podría aprovechar que ya todos mis alumnos saben de este tema, y ahora dice lo siguiente: usa una palabra que describa la razón por la que los trabajadores cometen actos inseguros. Una palabra, no una frase. Por ejemplo, en lugar de exceso de confianza, podrías colocar autoconfianza, que es una sola palabra, porque exceso de confianza son dos. En cambio, autoconfianza son, ¿sí? En lugar de decir falta de no sé qué cosa, más bien escribe descuido, distracción. Por ejemplo, acá colocaron desconocimiento, ¿sí? Autoconfianza, descuido. Las palabras más grandes que yo veo acá en esta nube, es una nube de palabras, y las palabras más grandes son las que más se repiten. Las que más se repiten son desconfianza, desconocimiento y confianza, que es como que exceso de confianza, lo que quiere decir.
imprudencia, ignorancia, descuido, pereza. Otra podría ser también la parte del tiempo, como para ahorrar tiempo. Presión, sí, eso, presión. Ok. Ustedes ven, ustedes porque son los de seguridad, pero cuando lo hago con mis trabajadores, en realidad lo que me están diciendo ellos son sus justificaciones. Por sus supuestas razones. Y así yo podría ahora aprovechar el tiempo, en lugar de estar hablándoles, escuchándolos. Por ejemplo, cuando es presencial, en lugar de que lo escriban, que me lo digan. Y cuando es virtual, que me lo escriban así en una herramienta como esta, puede ser. También, en ese modelo, si ustedes ven, yo en el modelo tradicional soy el docente que hablo. En cambio acá, en este modelo, son ustedes, los alumnos, los que hablan, los que dicen, los que informan, y soy yo ahora tomando nota y viendo cuáles son algunas cosas reales, algunas que son irreales, y me da un feedback muy interesante para saber cómo tratarlos a ustedes. Ahora veamos otro. Lo que hago aquí es llevar al alumno a que vea la seguridad desde otro enfoque. Le digo ahora lo siguiente. Imagina que tú eres el encargado de seguridad en el trabajo. ¿Qué harías para evitar que sucedan estos actos inseguros y para evitar que hayan estas condiciones inseguras? En tu celular te aparece de la siguiente forma. Te aparece un icono rojo y dice escribe tus pensamientos. Luego, en el rojo tienes que escribir son para evitar actos. Cuando termines de escribir, de evitar actos, le das clic allí, donde dice evitar actos, y ahora activas el naranja que dice evitar condiciones. Los rojos son para evitar actos, son ideas para evitar actos, y las naranjas son ideas para evitar condiciones. Por ejemplo, la mayoría siguen el rojo todavía, y han dado muchas ideas. ¿Cuáles son las ideas que más prevalecen? Aquellas a las que los demás compañeros le dan like. Ustedes ven, cuando tú escribes algo, te aparece también en la parte de abajo lo que escribieron tus compañeros. Y aparece un corazoncito. Entonces tú les puedes dar like a lo que escribieron tus compañeros y te parece más interesante. Como esto es una lluvia de ideas y como son muchas cosas, le damos likes a los que nos parezcan interesantes y esos son los que van a aparecer acá en la parte superior. Y yo tengo, en lo rojo, tengo las ideas que me dieron mis alumnos para evitar actos inseguros, y en la amarilla, en la derecha, tengo para ahora cómo evitar condiciones inseguras. ¿Ven lo valioso que es esto? En lugar de estar hablándoles al trabajador, los escuchamos y aprovechamos este tiempo para que ellos aporten ideas, para que ellos nos den sus razones, sus justificaciones, ponerlos a ellos en nuestros zapatos, sacarles esa información que no querían hacer. Y toda esta información ahora es muy valiosa porque en realidad en el punto anterior te daban sus supuestas razones o justificaciones y acá la información que te van a dar es cómo quieren ellos que tú los trates. Es cómo quieren ellos que tú les gestiones cuando ellos cometen un acto inseguro. Como te dicen prácticamente, oye, cuando yo cometo un acto inseguro, me gustaría que me hicieran esto, o me dijeran esto, o me hablaran de esta manera. Y para gestionar las condiciones inseguras, me gustaría que me involucraran de esta manera. ¿Ves lo interesante que es? Así que aprovechemos y volteemos entonces las clases, y en lugar de que sea un espacio para que tú transmitas información y conocimiento, más bien sea un espacio para que tus alumnos consoliden ese conocimiento que ya vieron a través de la información que ya te le mandaste, y ahora
transformemos, volteemos la clase para que sean ellos los que hablen, sean ellos los que digan, sean ellos los que hagan. Muy bien, siendo las 10:56, gracias por la confianza. Vamos ahora a terminar con algunos tips para que ustedes se lleven esto de la clase invertida y la puedan aplicar a la clase que vayan a dictar en sus capacitaciones de seguridad. Por ejemplo, una de las cosas que les recomiendo es usar este tipo de videos y cosas como las que les mostré al inicio, porque recuerden que los alumnos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Algunos leen más rápido, algunos aprenden más rápido, a algunos les cuesta un poco más, pero con este modelo de que él tenga la información en su celular o en su computador previo a la clase, lo puede ver a su ritmo, así que es mucho más fácil para él. Y termino con estos tips. Primero, planifica, aquí están los 5. El 1 es planificar. ¿Qué es esto de planificar? Si tú viste, yo cuando te mandé el video con el link para que tú vieras la clase, yo no te hablé directamente de acto inseguro, condición insegura, sino lo que hice fue busqué una forma de asociar ese concepto de acto y condición a algo que fuera significativo para ti. Por eso tenemos que planificar eso y ver cómo lo que yo quiero decirle al trabajador, lo que yo quiero enseñarlo, vamos a vincularlo a algo que él conoce, a algo que él ya ha visto, a algo que le parece familiar, para que sea mucho más fácil. Recuerda que él va a estar solo. Esto es algo nuevo para él. Él está acostumbrado a un profesor que le hable. Ahora va a estar simplemente viendo un celular o viendo una computadora. Por eso requiere invertir mucho tiempo en esta parte de la planeación, de la planificación. Lo otro de ser flexible se trata de lo siguiente. Tenemos que salirnos de estos moldes rígidos de que tiene que ser con un PowerPoint, de que tiene que ser lo que dice la norma. No, tienes que buscar cómo hacerlo que sea de tal forma que te salga de ese cuadro de la norma, de ese cuadro que te encasilla de la caja, de estar encerrado en lo he hecho así siempre, porque así como el alumno, el trabajador, comete actos inseguros porque lleva años haciéndolo, esa es su forma de hacer las cosas, lo mismo pasa con nosotros. Nos cuesta un poco salirnos de, oye, pero si yo llevo haciendo la clase así y me ha ido bien, eso crees tú. Pero si yo evaluara a tus alumnos después y les preguntara cómo realmente hicieran la clase, te aseguro que sería muy diferente a tu opinión. Así que trata de ser un poco más flexible con esto. Mira lo que dice también el tercer punto. Hazlo atractivo. Trata de poner más imágenes de los puntos, los juegos, dinámicas, hacer lo que sea más atractivo, más ameno. Luego, de los retos. A nosotros nos gustan los desafíos, nos gustan que nos, por ejemplo, cuando niños, ¿te acuerdas que te decían, a que no eres capaz de esto? Y si te decían eso, a que no eres capaz de, decía, ¿cómo que no soy capaz? Claro que sí. Ese reto de, te doy tanto tiempo para que hagas esto, o tus compañeros sacaron 10 puntos en esto, eso te motiva. Y en el último punto, trata siempre de motivar sin que haya algún premio de por medio, algo material. No uses, no, al que haga esto le voy a dar un chocolate, o le voy a regalar una camiseta diapositiva, o le voy a regalar una pelotita antiestrés, no. Trata de que la motivación misma sea el lograrlo, el hacerlo, el divertirse, el plantearlo, ¿de acuerdo? ¿Listos? Entonces, siendo las 10:59, Lina, ¿nos quedan tiempo para algunas preguntas? ¿Podemos tener un minuto de preguntas o no? Creo que no. Lina, ¿me dice si Señor. tenemos un minuto para poner preguntas? ¿Me escuchas? ¿Sí te escucho? ¿No? Como que no tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, entonces
igual, Lina, no sé si Agradeciéndote por tus... No. Ok, entonces, Lina, después me mandas las preguntas que hicieron los chicos y vemos cómo se las respondemos también, ¿de acuerdo? Muchas gracias y nos vemos en la tercera sesión la próxima semana.